Hola a todos, bienvenidos a este nuestro séptimo episodio de la tercera temporada del podcast de Tu Trío Estelar, donde vamos a hablar junto a Nati y a Pau de algo que hemos ido trabajando precisamente a propósito del movimiento astrológico, a propósito de lo que nos invitó a este eclipse y sobre todo lo que hemos estado trabajando en la comunidad de los 21 días de compostaje del alma, proceso de estos 21 días acompañados en tribu para hacer un proceso de transformación. Y es que hay algo que es profundamente humano y profundamente necesario, que es recibir amor, recibir ayuda, recibir reconocimiento, recibir abundancia, pero que a veces lo confundimos con algo peligroso, difícil, que nos expone, que nos vuelve vulnerables o que nos hace depender. Pero que inevitablemente en la medida que vamos trabajando con nosotros surge la necesidad de reconectar con el misterio de recibir y entender que esta energía que se va movilizando es necesaria que tenga desde un dar y un recibir para que haya un equilibrio. Lo hablamos muchas veces cuando hablamos de las constelaciones. ¿Y qué es lo que marca este aprender, a recibir? Es la energía del merecimiento. Y de eso queremos hablar hoy, de por qué nos cuesta recibir, de cómo se construye el merecimiento y de qué se libera cuando finalmente dejamos que la vida nos toque y nos entregue las miles de bendiciones que tiene para entregarnos. Desde ahí, para comenzar la conversación, Pau, me gustaría preguntarte que cuando hablamos de merecimiento, que es una palabra que se utiliza mucho en este mundo de la espiritualidad o del desarrollo personal, ¿qué es lo primero? ¿Cuáles son los primeros conceptos que se te vienen? Hola, hola a todos, ¿cómo están? A todas por ahí. Em, bueno, el merecimiento es una palabra que muchas veces se ha usado o se ha utilizado para decirnos que es lo que está bien, que es lo que nos corresponde, que es lo que tenemos que tener. Pero cuando hablamos de merecimiento, por ejemplo, a mí me da mucho miedo, porque está cargada de vengo cargada de infancias o de adolescencias con este miedo de que, o de linaje más bien dicho, sí, de linaje, de este merecimiento de que nada es gratis. Todo tiene que haber un intercambio porque recuerdo que hay de repente hay frases, nadie te da algo gratis porque no lo mereces o porque simplemente siempre alguien busca algo de ti. Entonces esta palabra merecimiento muchas veces está cargada de miedo, sobre todo con las cosas que vamos viviendo y que vamos viendo noticias y cosas día a día en las cuales nosotros nos vamos dando cuenta en que a veces las cosas no son como uno quiere o que no toda la gente actúa como uno quiere. Entonces desde ahí el merecimiento se ha ganado para mí y ojo, esto es como yo antes lo veía. Entonces, porque lo he ido tratando de transmutar, de moverlo y de resignificarlo, porque he entendido que el merecimiento es lo que yo merezco porque yo soy buena. Yo merezco porque yo tengo y porque yo tengo la capacidad de poder merecer lo que yo hoy tengo. Porque como hemos hablado en otros episodios, en episodios pasados, si bien este merecimiento puede venir con mucha carga, pero este resignificar ha sido el entender que el merecimiento en mí es realmente me ha llevado a merecer lo que hoy soy, porque hoy yo soy mi mejor versión, que es lo que hemos estado conversando durante mucho tiempo, porque eso es mi significado, como lo que hablábamos y lo que hemos conversado, porque ¿quién, quién me puede decir si yo merezco o yo no merezco? Soy yo misma, nadie más. Nadie más me puede decir si yo soy suficientemente buena para algo o suficientemente mala para otra cosa. Y nos vamos a otro punto, qué es bueno y qué es malo. Mm. Mis límites están en mí, no están afuera, son mis puntos de vista, porque si empezamos a hablar de correspondencia con respecto a qué realmente es lo que yo valgo, el valor a una persona, ¿realmente es necesario colocarlo?
o realmente empezamos a apreciarlo, a tomarle el sentido, a tomar el cariño, porque el valor a una persona no es como tan fácil de decir, ah, tú vales tanto, ah, tú vales esto que yo te dé. Entonces o algo que alguien hizo por mí, le doy este valor. Por ejemplo, lo que hemos visto en el compostaje del alma, la retribución, el hecho del... Ay, se me fue. La cadena de favores. La cadena de favores, gracias. La cadena de favores. Alguien puede decir que no, mi cadena de favores va a ser darle un pan a una persona un día, una once, a una persona que no tiene una once un día. O puede decir, va a ser escuchar a una amiga, como lo que hablamos en el en vivo, y otra persona decir, no, yo le quiero regalar desde mi profesión y quiero regalar tal cosa. Y va a ser algo mejor, a lo mejor de algo de mayor magnitud. Pero realmente, ¿cuál es el valor que yo le quiero entregar? No hay un precio, sino que es realmente como yo me siento en compensación. Sí. Eso es súper importante, Pau, porque de pronto pensamos, cuando hablamos del merecimiento, que es una medida que tiene que ser, claro, la tenemos que integrar, pero desde afuera. Como que es algo que tenemos que conquistar, pero afuera. El aprender a valorarme y a, ¿cómo se llama? A cotizarme externamente, ¿no? Como que tengo que aprender a darme un valor. Pero el merecimiento más bien es ser una capacidad interna de permitirme recibir. El merecimiento no te dice, ah, puedes merecer hasta 30 o hasta 50 por cómo eres. Es, ¿te abres o te cierras? Y así como yo, cuando me abro a dar, me abro o me cierro, y ahí como dices tú, cada uno según sus posibilidades va a hacer una distinta cadena de favor, que es como de alguna forma hemos planteado este ejercicio. No hay un valor mayor que el otro, es un No. dar. Así como dice Fito, ¿no? A mí, yo amo Fito. Dar es dar. Sí. No lo pude Y evitar. así como me abro a dar, también me estoy abriendo a recibir. Y me estoy abriendo al que merezco, pero no es desde afuera, sino que es de adentro. Porque es tan simple como cuando lo llevamos al tema de cuando te preguntan, ya, llevémoslo a algo más concreto. Cuando tú vas a una a una entrevista de trabajo, y en esta entrevista de trabajo te preguntan, ya, ¿y cuál es tu valor? ¿Cuánto cuestas tú como tal persona? ¿Y tú qué dices? O sea, ¿cómo le puedo...? A mí cuando me hicieron esa pregunta, ya fue como, ¿cómo le puedo poner un valor a mi vida, a mi persona, a mis conocimientos, a mis capacidades? ¿Cómo puedo yo ser tan fría? Dije yo en ese momento. Y fue como, no puedo. Y dije yo, bueno, no está dentro de mis aptitudes colocarme un valor. Pero es por esto mismo, es porque no es que yo no pueda ser capaz de saber cuánto soy capaz, porque soy capaz de muchas cosas, pero si tú me preguntas, creo que no hay un límite para saber cuánto valgo. O sea, no sé si hay un límite en dinero para saber cuánto vale cada persona, y no es porque sea yo, sino cualquier persona. Cualquier persona, un límite en valor en dinero, yo siento que es intangible. Yo quiero hacer un aporte ahí. Es que hay que mirarlo de otro punto, que es súper importante. El valor que uno se da no tiene que ver con el precio monetario, tiene que ver qué valor tú como persona le das a tu tiempo. Claro. Porque lo que vas a pagar, y eso hay que ser súper consciente, a lo mejor es muy loco que lo voy a decir, pero es muy real. Tu salario es lo que cuesta tu tiempo. Tú en realidad no estás recibiendo dinero, tú estás trabajando por horas. Y mientras más valor te des por la cantidad de estudios que tuviste, etcétera, etcétera, es el valor tiempo que vas a tener para tu familia. Ahí está la diferencia, en qué ocupas, que el valor tiempo que vas a tener para poder tener libre. Y por eso hay distintos rangos de ingresos. Y es desde ahí, ¿cuánto cuesta mi tiempo y mi dedicación? Ese es el valor que yo tengo que mirar cuando me tengo que, desde el punto de vista de ponerme un precio, ¿no? Desde lo laboral, claro. Desde lo laboral. Que es una de las aristas
que uno puede vincular el merecimiento, pero Sí, porque es como, ya, me doy lo que merezco, me abro a recibir tanto, pero el merecimiento va mucho más allá. No solamente al tema y por eso es que hay que como separarlo un poquito de la visión de mi peso en oro o de la autoestima, porque si no estrechamos mucho la visión del merecimiento, porque tiene que ver, como yo les decía, con esta capacidad de recibir, y que parece algo súper sencillo cuando lo decimos, no, si yo recibo, pero pensemos un poco cuando yo, y lo hemos conversado un poco en el compostaje, cuando yo voy a recibir, ¿qué me pasa? ¿Qué parte se incomoda de mí? ¿Qué memorias o qué creencias se nos activan? Y que podemos tener etapas donde, estoy súper bien con eso, o etapas en que, no, qué atroz, ¿cómo voy a recibir? Entonces, eso es un poco como la invitación a empezar a mirar eh, cómo tenemos el vínculo con este merecimiento para tomarlo, para poder decirnos sí, me abro realmente y empiezo a trabajar, como lo hemos estado haciendo ahí en la comunidad, con aquellas barreras que surgen. Pero es mucho más amplio. Uno de los aspectos, yo siento que nos ayuda a ponerlo en concreto, es lo que tú decías, Pau, del trabajo, y que la Nati lo plasmó súper bien. Yo me acuerdo también sí, cuando uno define como el camino independiente y eres tú el que tiene que definir tus valores, tus tiempos, como cuánto vale la terapia. No, yo dije tiempo. ¿Cuánto me demoro en hacer una terapia y cuánto vale ese tiempo? ¿Cuál es sí. el intercambio que yo propongo para eso? Pero sin duda, el trabajo del merecimiento es empezar a trabajar las resistencias internas. Y para eso toca, como decías tú, Pau, empezar a mirar nuestra historia. Porque, ¿qué pasó? Yo les decía al principio, cuando presentaba un poco lo que vamos a hablar, que el dar y el recibir es algo humano, es natural. O sea, yo creo que ni siquiera es humano, es de la existencia misma. Y que como nosotros somos parte somos célula divina, ¿no? Tenemos esta capacidad de dar y recibir. Pero llega un momento en que esto se trunca y que o no queremos dar, o no podemos o no queremos recibir. Y ahí, Nati, ¿cómo tú lo podrías ir anclando, sobre todo en atención a lo que sabes de constelaciones o de las experiencias que has tenido en terapia o acompañando también a las personas en el compostaje? Yo creo, de acuerdo a mi experiencia, incluso mi experiencia personal, yo creo que lo más difícil es aprender a recibir. Porque la mayoría es súper fácil dar, pero no somos conscientes de lo que realmente podemos recibir. Y justamente esto que estamos haciendo en el compostaje está permitiendo que todas las personas se vayan mirando. Voy a hacer una infidencia sin nombres, por supuesto, de algunos casos que hemos visto de las chicas que nos van contando su historia, y algunas ya, a pesar que no llevamos tantos días, ya están logrando visualizar. Uno, por ejemplo, una chica que tiene productos maravillosos, hace unos productos increíbles, es, o sea, maravillosa, no sé cómo, es que no quiero dar detalles para nada. Para no dar las pistas, pero sí, es alguien que hace un trabajo Exacto, maravilloso con productos muy buenos dentro de lo que ella se ha especificado, es especializado. especializado, sí. Entonces, el punto es que, por ejemplo, ella tiene o tenía, porque se dio cuenta, esto de no entender el valor que tenía su producto y lo que hacía, y eso también tiene que ver con quizás una falta de estudio de mercado para entender lo de afuera, o a lo mejor sí lo hizo y aún así no consideraba que era suficientemente buena. Porque muchas veces el mercado nos exige un diploma de cierto lugar, entonces si es de ese lugar, solamente así tú eres buena. Si tú vienes de una persona que es increíble, de una experiencia increíble, y esa persona te educó, te enseñó, pero tú no tienes el diploma de allá, ahí ya hay entonces no lo merezco. El famoso síndrome del impostor. Y no, porque tú te dedicaste, estudiaste, a lo mejor sabes mucho más que el que tiene el diploma allá.
pero tú lo demuestras en tu campo. Y ella finalmente tiene eso que ella no lo consideraba, incluso por bloqueos familiares, que ella se dio cuenta como historias de atrás, heredadas, de creencias, qué es lo que creo, qué es lo que me enseñaron, la famosa frase, favor con favor se paga, ¿verdad? O si esta persona me hace un favor, yo estoy en deuda eternamente. O esta gente que te amarra a través de un favor por la misma frase, ¿no? Entonces, las cosas que vas heredando de lo que te dijo tu abuelito, de lo que te dijo el tío que siempre estuvo aquí, o tu mamá, o quien sea, al final termina en tu negocio, en este caso, es que ellos me compran porque me están haciendo un favor. No porque soy consciente de lo bueno que es mi producto y lo que hago. Entonces, eso es un bloqueo de recibir tan solo una abundancia que puede llegar. O lo que hablamos de las cadenas de favores incluso. Es entender que, yo lo voy a explicar con mi experiencia, ¿no? A mí también me costó mucho aprender a recibir, hasta que entendí que si yo soy consciente que yo hoy estoy dando en esta ruta, hacia mi izquierda, por ejemplo, para concretarlo, yo voy a darle a mi izquierda y le voy a regalar una terapia porque yo lo siento, aquí en mi corazón me dice que ella necesita esa terapia y yo la voy a apoyar, pero yo no voy a sentir que ella está en deuda conmigo y yo le voy a pedir la cadena de favores para que ella no sienta deuda, ¿no? Eso lo aprendí después también, porque antes yo no sentía la deuda, pero la otra persona sí se sentía en deuda. Entonces generar este acto que ni una se sienta en deuda, pero yo tengo que tener la tranquilidad y la certeza y la confianza de que lo que yo estoy entregando aquí va a llegar energéticamente de otro modo acá, concretando el tiempo que yo voy a invertir, que tiene un monto de dinero en mis terapias, ese dinero me va a llegar de otro lugar. Y puedo decir por experiencia que así lo vivo y así me pasa. No, por eso es que uno dice, da sin esperar nada a cambio. No es porque no es que no vayas a recibir, es porque yo estoy dándote a ti, pero tengo la seguridad, la confianza en Dios, en la vida, en el universo, en lo que tú creas, de que eso mismo que yo te estoy entregando va a llegar de alguna manera en el momento que yo lo necesito, cuando esté. Va a llegar. No es que no va a llegar, porque es energía, el dinero es energía y esto se mueve. Esto va a llegar de vuelta. Sí. Es como este dicho que es como da sin mirar a quién. Porque el mirar a quién no es como para que menosprecies a alguien o no, sino que da, no esperando que esa misma persona sea la que te vaya a devolver. Si es que uno genera un movimiento. Y el tema es que uno de los primeros temas o aspectos que uno sana o que es más fácil trabajar y resolver es el dar. En el dar es más difícil conectar con la vulnerabilidad, pero en el recibir de alguna forma nos enfrentamos a eso, porque hay una voz interna que se configuró desde nuestra historia, desde las memorias del linaje, desde lo que fuimos construyendo a través de nuestra sociabilización, que nos castiga, pues dice, por ejemplo, es que tú tienes que recibir algo de acuerdo a lo que estás dando, y si no, tú estás generando una deuda, o como decías tú, Nati, no te están dando, te están ayudando, entonces tú tienes que devolverle la mano. Y el tema es que ahí uno genera una doble deuda, porque no te permites recibir, pero además te quedas con una deuda que va desequilibrando las relaciones y las van tensando. Claro. Sí. Y es el punto. Mira, déjame contarle una historia que contamos una vez en un podcast, y lo voy a hacer lo más rápido que pueda porque ya la hemos contado. ¿Se acuerdan de la historia del sartén? Sí. Ya. No. Yo tengo... no te preocupes. La voy a... Por lo mismo la vamos a contar. Que fuera la primera vez, cuéntasela. Sí. Por favor. Te vas a acordar el tiro. Tengo este sartén. Entonces, este plato, si es la capacidad que tengo yo, es esta, para recibir, y entendámoslo así, para recibir.
¿por qué tú tienes solo este plato para recibir? Pucha, es que fíjate que mi abuelita, y la Ya. sartén, mi abuelita tenía un pescado. Entonces mi abuelita hacía así. Ay, ¿por qué tu abuelita hacía? Le cortaba la cabeza y la cola al pescado y lo hacía en su sartén. Ah, perfecto. Entonces se le corta la cabeza y el pescado y así se hace. ¿Y por qué lo haces así? Porque mi mamá lo hacía así. Vamos donde tu mamá. La mamá, ¿por qué usted lo hace así? Ah, porque mi mamá, la abuela de esta niña, cortaba la cabeza y la cola al pescado. Y entonces, perfecto. Vamos donde la otra señora. Usted, la abuelita, usted, señora abuelita, ¿por qué cortaba la cabeza y la cola al pescado? Ah, es que yo la cortaba porque mi sartén no cabía. Entonces, para que pudiera caber y cocinarlo bien, yo necesitaba cortarle la cabeza y la cola al pescado. Pero yo hoy puedo tener un sartén mucho más grande donde tengo más espacio. Entonces, puedo no cortarle la cabeza y la cola al pescado. Es O como, puedo tener un fondo. O puedo Va a tener ser un fondo curanto. para Va ser a ser un un manso curanto. curanto, ¿verdad? Claro. Y ese es el punto. ¿Cuál es mi capacidad y de dónde viene esa capacidad? ¿De lo que me han dicho y yo sigo haciéndolo porque me enseñaron que así había que hacerlo? ¿O porque me he mirado y en realidad, ay, ¿y si me abro un poquito más? Yo quiero tomar una frase que tú dijiste, favor con favor se paga. De hecho, la anoté. Quiero tomar esa frase y quiero andar un poquito más profundo, porque ¿de dónde viene esta frase? ¿Cuándo la tomamos? Porque generalmente cuando favor con favor se paga es como cuando decimos el dicho ojo por ojo, diente por diente, que trae una carga, que si nos fijamos desde cómo se dice, cómo se expresa, es una carga, pero si andamos un poquito más profundo, cuando tenemos estas familias que le dicen a los hijos, tú te tienes que hacer cargo de tus padres porque ellos a ti te dieron. Ahí no estamos sabiendo recibir, no estamos. Y hay un precedente familiar desde generaciones en el cual nosotros estamos con la carga de que tenemos que devolverle a nuestros padres, siendo que hemos hablado en otros capítulos de que en el orden familiar nosotros le entregamos a nuestros hijos, a nuestros proyectos. No es que nosotros no podamos ayudar a nuestros padres, pero no está la obligación. Nosotros podemos ayudarlos, podemos acompañarlos, podemos cuidarlos, pero no desde la obligación, no desde ese sentir que, que tenemos que devolverle todo lo que nos entregaron, no desde la deuda. Entonces, porque cuando sentimos, ¿por qué quiero partir con esto? Porque cuando sentimos que estamos en la deuda con nuestros padres, que es nuestra primera cuna, salimos al mundo con una deuda y no recibimos. ¿Dónde está nuestro merecimiento? ¿Dónde está realmente lo que merecemos para poder seguir hacia adelante? Entonces, desde ahí también mirarnos cómo, hacia dónde, no solamente si es que tengo o no tengo el merecimiento. ¿Siento la deuda con alguien? ¿Siento que le debo algo a alguien? ¿Por qué siento esta deuda? ¿Desde dónde viene? ¿Es mía o es de alguien más? Y si me siento en deuda, ¿qué he hecho durante este tiempo para saldar esa deuda? Porque esa deuda en algún momento, si yo la siento, me siento incómoda, me siento incómodo, tengo que pagarla, tengo que saldarla. Pero desde una forma consciente, no desde un hecho, desde una forma en la cual yo diga, ya, siento una deuda con mis padres, ¿realmente es una deuda con ellos? ¿Es una deuda conmigo que yo no me estoy haciendo cargo de mi vida? Entonces, desde ahí empezar a colocar como, ¿por dónde? Volviendo a la sartén. ¿Tomo la sartén por el mango o me sigo quemando y tomo la sartén directamente desde la parte más caliente? Y ahí, Pau, qué interesante lo que dices, porque, claro, tú dices, de pronto tenemos esta sensación de deuda respecto a los padres. Y los padres son los primeros que dan en nuestra vida, que nos dan Sí. la vida. Cuando hemos hablado de las constelaciones, siempre los padres nos dan la vida para que nosotras la tomemos y la vivamos según nuestro plan. Perfecto. Pero ¿qué pasa si yo siento
que estoy en deuda con mis padres. Ya sea que me enseñaron, ya sea que yo aprendí, en fin, no importa el cómo. Yo siento que les debo a mis padres, que no puedo tomar mi camino, que tengo que estar ahí constantemente, que, en fin, que no puedo hacer mi camino si ellos no están tan bien como yo tal vez puedo estar. Me voy moviendo por la vida pidiendo permiso para existir. O sea, sintiendo la deuda con todo. Entonces, si empezamos a ir y a escudriñar un poquito, claro, la historia nos va modelando, la familia, pero también ahí hay una primera herida. De alguna forma, algo quedó de- eh, Fisurado. fisurado o enredado en nuestra relación con los padres, en cómo nosotros tomamos la vida, que nos mantenemos en la deuda. Ya sea porque nos quedamos viendo, pucha, es que mi mamá casi se murió en el parto, no, es que en ese momento mi familia estaba viviendo una crisis económica fatal y justo llegué yo. Pueden ser mil razones, pero empezar a revisar eso y empezar a revisar cómo esta relación de alguna forma va marcando, que es lo que nos trajo el eclipse. Eclipse Sol en Leo, ¿cierto? Que nos llevó, en este caso, sobre todo hacia el padre, ¿ya? Este movimiento como nos invitó como más específicamente al trabajo con el padre, pero lo podemos entender hacia al padre y a la madre, porque recibimos de los dos, pero usualmente hablamos de la madre. En terapia uno suele como, vamos primero a la nutrición, pero es súper importante también ver qué pasa con el padre. ¿Qué tanto estamos recibiendo al padre? Que entiendo que es un poco lo que vas a ir trabajando tú, Nati, en las constelaciones que tienes, la constelación grupal online. Sí, porque vamos a trabajar, porque es necesario recuperar la fuerza para activar nuestros proyectos y este impulso de hacer cosas, de movernos, porque eso debemos tomarlo de nuestro papá. Y justamente el eclipse en este momento nos está moviendo todo eso, nos está tocando ciertas heridas infantiles que quizás para algunos más fuertes, para otros más tranquilos, porque tiene que ver en la medida que hemos ido trabajando estos procesos y cómo hemos ido avanzando en nuestras heridas de infancia. Entonces, entender que vamos a trabajar el padre para tomar esta fuerza, no quedarnos en la culpa, no que nos la cobren o sentir que tengo deuda, sino que me trajeron al mundo con amor para que yo haga mi vida. ¿Cachai? Si no la siento... Hay algo que ustedes decían que era como estos niños, y me tocó en una constelación, de hecho, ayer, justamente el ir viendo una hija que se sentía muy en deuda con sus padres, porque era una hija menor, la menor de varios hermanos, y traía esta impronta de los ancestros mayores, que eran en alguna generación cuando el hijo menor se tenía que quedar a cargo del cuidado de los padres y no podía hacer su vida, no se podía casar, nada de eso, ¿verdad? El hijo de la vejez. Entonces, el hijo de la vejez. Entonces, justamente ella traía esta impronta y es liberar eso. Nuestros padres son gente adulta que ha hecho su vida, no implica que nos olvidemos de ellos, ¿no? Pero yo también tengo derecho a hacer mi vida y no me tengo que sentir culpable. Es como, no pedí venir a la vida, acéptame como soy, y esta soy, en distintos ámbitos de pareja, de familia, de como sea. No me ames de manera condicional, no a cambio de que yo haga o deje de hacer algo. Yo tomo mis decisiones, y si tú me amas, ámame como por quien yo soy, con mis defectos y virtudes, pero no me condiciones a amarme. Yo solo te amo si haces esto, tienes este comportamiento. No. Es que fija la moneda de intercambio eso. Es como que te dijera solamente... Ámame libremente. Claro. Entonces, me tienes que amar libremente y permitirme ser. Claro. Porque me estás permitiendo que yo sea o que me comporte de una manera que a lo mejor yo no soy y no quiero. Quiero ser libre.
Y eso es lo que nos está invitando este eclipse. Suelta, libérate y avanza. Toma la fuerza del papá que te da esa niñez y nos está pidiendo, retoma a esa niña o niño que habita en ti, ese que tenía la alegría, la ilusión, el entusiasmo. Ese es el niño que hoy tenemos que mirar, para que desde esta fuerza y esta alegría y ese entusiasmo avancemos y nos atrevamos y nos lancemos a comernos el mundo y hacer lo que nos nace. Eso no implica que voy a dejar botado al mundo alrededor mío, pero lanzarme con proyectos, hacer y confiar en mí, sin juicio, porque esa es la mentalidad de un niño. No, yo siempre uso este ejemplo, recuerdo, porque yo lo hacía. Yo siempre jugaba con los árboles y tomaba las hojas de los árboles y me encantaba hacer que yo vendía cosas y las hojas de los árboles eran mis billetes. Yo en ese minuto no me cuestionaba si eran billetes de verdad o no, o si aparentaban ser billetes de verdad o no. Yo jugaba, lo disfrutaba y lo pasaba bien. Esa es la invitación de este eclipse. Y eso es lo que tenemos que recuperar. Esa fuerza, ese entusiasmo, esas ganas, sin juicio, con la fuerza que nos entrega este papá de sal al mundo y cómetelo. Por eso es súper importante la figura de papá, porque yo también utilizo un registro muy común en nuestro imaginario respecto a por qué es importante el padre. Nosotras las madres nos demoramos en formar ese cuerpecito 8 o 9 meses, dependiendo de cada una, cuánto duró, o menos, algunas de las que salieron prematuras, pero cuando nuestros hijos quieren hacer algo hay una parte de nosotros que nos limita porque es como, ¡ah! No, que se venga de abajo de la falda. En cambio el padre tiene esta actitud expansiva. Por eso arquetípicamente el padre es el sol, la madre la luna. Entonces recuperar la energía del padre es conectar con el sol y es conectar con ese niño que no está buscando como el niño lunar la nutrición emocional, el sostén, el autocuidado, que es algo que se trabaja y está bien que se trabaje mucho en terapia. El reconectar con el niño solar es lo que nos permite el movimiento, es salir de esta inercia, es decir, yo me elijo a mí misma, yo me valoro y yo me celebro y yo salgo al escenario a mostrarme, a hacer mi juego, a venir lo que vengo a hacer, y el papá te dice, bien, suelto la bicicleta para que tú sigas andando y te des cuenta, y si te caes te levantas, no pasa nada, y seguimos avanzando. Y eso es lo que como sociedad también necesitamos hoy, porque podemos estar muy bien en los espacios más internos, trabajamos en terapia, funcionamos y vamos ahí, pero al momento de salir y que esto se exprese en la realidad y vaya transformando nuestro sistema, ahí todavía estamos al debe. Y por eso es tan importante tomar al padre, transformar esto y movilizarlo. Y cuando la Nati, ojo, porque vamos a hablar del eclipse, de lo que movilizó, y uno va a decir, ay, pero el eclipse fue hace varios días, el eclipse de sol, fue el 12, ya han pasado varios días. El eclipse abre un ciclo de 6 meses. Entonces no es que fue el eclipse y terminó el momento del eclipse y ya se acabó. No, esta energía sigue moviéndonos, sigue de alguna forma generando una transformación. Y bueno, y uno después va aprendiendo por qué en 6 meses, porque ahí toca el otro eclipse y siempre estamos con algún movimiento, un proceso que va dominando la narrativa, ¿no? Pero acá hay un tema que una de las cosas que nos ayuda mucho nuestro padre es a enfrentar el miedo. Y el tema del merecimiento se asocia mucho al miedo, a un miedo interno que vamos configurando en esta voz interna, ¿cierto? O en los aprendizajes, el miedo de ver, como decía la Pau, que debo algo, o qué pasa si soy vista. Y vienen y me entregan, entonces me miraron. ¿Y qué se van a encontrar? Y ahí viene el impostor, como tú dijiste, Nati. El miedo a decepcionar al otro, o que cuando yo reciba me decepcione porque lo que estoy recibiendo no es lo que esperaba, porque ahí tenemos un trabajo pendiente con el control. O que cuando me busquen sean desde este condicionamiento, o qué pasa si todo esto se acaba de repente. Que son todos estos miedos, como el padre arquetípicamente, insisto, no socialmente, arquetípicamente el padre sale y vuelve, es una energía que va a conquistar y vuelve a casa, mientras la mamá fortalece el interno,
¿Y qué pasa si el papá no vuelve? ¿Qué pasa si el sol no vuelve a salir? Que ese es el miedo del eclipse. Si nos pensamos como en los pueblos más antiguos, se apagó el sol, ¿y qué pasa si no sale? Hoy en día sabemos qué pasa este movimiento. Muchos pueblos antiguos también lo sabían. Pero si nos vamos a los miedos más primitivos, obviamente eso va a pasar. Y esos miedos se van a expresar en nuestro cuerpo. Y ahí yo siento que es una exploración que hemos estado viendo también en la comunidad de cómo cuando empezamos a indagar empiezan a aparecer los miedos. Y que también es Sí. algo que se puede trabajar con esta hermosa constelación que va a ser la Nati y que nos permite y nos abre el eclipse del hecho de que muchas veces creemos, es que yo, típica frase, es que yo no tengo papá. Todos tenemos un papá, lo hemos conversado y lo hemos hablado. No somos hijos del Espíritu Santo. Todavía no hay una segunda María. ¿Estado a través de? Exactamente. Pero, ¿cómo se llama? Hay un papá y no se trata de buscar una persona, de que le vayas a decir a la persona te amo, tú eres el mejor, o recomponer relaciones, sino que se trata del arquetipo, se trata del que hoy te veo, te reconozco y yo tomo tu fuerza, es lo que decía la Nati. Hoy salgo al mundo y hoy me dispongo, pero no tomo tu fuerza desde el rencor, desde lo que tú no me diste, sino desde lo que hoy yo me quiero y me estoy dispuesto a abrirme realmente. Porque la idea de este eclipse y de todos los eclipses, de estas grandes transformaciones, porque son grandes transformaciones, si no pregúntenme, no entremos en ese detalle, estas grandes transformaciones, es tomar las herramientas. Es qué herramientas, es que en algún momento nos sentemos, porque yo sé que todo lo estamos viendo en la comunidad, pero hay muchas personas que a lo mejor solamente nos están escuchando solamente en el podcast. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que nos está dejando este eclipse? Sentarnos, detenernos y pensar cuáles son las herramientas que yo hoy estoy viendo, que yo soy capaz de poder ver, de poder encontrar y de que yo creo que a pesar de que estoy viviendo en caos, porque sí, estoy viviendo en caos, pero yo, ¿qué es lo que yo distingo que hoy yo soy distinta a la Pau de hace un mes, o a la Pau de hace un año, o a la Pau de hace 10 años, con la cual yo me estoy comportando de una forma distinta, por la cual yo estoy agradecida que a pesar de todo el caos que estoy viviendo, estoy viendo que estoy creciendo, estoy viendo que estoy tomando la vida desde otro punto de vista. Y ver esas herramientas nos van a ayudar para no caer en el victimismo. Nos van a ayudar para no caer y no quedarnos melancólicas y no vivir en esta eterna agonía del que no puedo salir. Nos van a ayudar para encontrar la salida. Nos van a ayudar para ver más allá de las herramientas que no estoy logrando ver. Que es difícil, que a veces necesitamos ayuda y que por eso abrimos esta comunidad, este reto del compostaje del alma, en el cual a veces necesitamos la ayuda, la compañía, el sostén, necesito una guía, necesito algo, necesito alguien, en el cual estamos acompañándonos. Y no solamente la gente que está junto a nosotras está viendo el caos, cada una también está viviendo su propio caos, créanme. De distintas formas, de distintas maneras. Y eso significa el reencontrarnos, el reencontrarnos con nosotras y con nuestra propia esencia, el vernos como personas individuales y encontrarnos con nuestro merecimiento, encontrarnos porque a mí uno de los ejercicios que más me ha costado ha sido el de verme, y es chistoso porque lo que más les digo a las chicas, véanse, mírense al espejo, reconózcanse, mírense como seres individuales, véanse como las hermosas chicas empoderadas y todo lo demás, porque yo soy así, las chicas lo saben, yo soy así, yo en la vida soy así, a todo el mundo le digo eso, pero decírmelo a mí, verme yo y ver que me estoy diciendo eso me cuesta. Entonces cuando edito el video, lo veo 1, 2, 3 veces, 4 veces,
mm, ha sido un trabajo y de Movilizante. verdad, sí, movilizante porque, ¿y saben qué? Me ha servido. Porque esta semana encuentro que he tomado un empoderamiento que no había tenido, que a pesar que yo me veo así como súper resuelta, que voy a todo y todo lo demás, a pesar de las situaciones que he vivido, he logrado que me paralicé, pero encontré rápidamente gestiones que antes no había podido ver. Encontré rápidamente de que el caos no es caos, de que habían otras alternativas, de que no todo está en mi control, pero sí había algo que estaba en mi control, mis nervios, mi ansiedad, mi quédate quieta y un chachazo me pegué yo misma. Entonces, desde ahí eh, ha sido difícil, pero no imposible. Y cómo se llama, la vida nos da pruebas, les digo porque el eclipse me pegó fuerte. Tengo muchas cosas en Leo. De hecho, al lado del eclipse tengo planeta, el sol por ahí. Y está movida la vida. Todo. Pero ¿cómo se llama? Sí se puede. Y yo sé que cada uno y cada una sí va a poder. Y a veces, como les digo, casi todas las veces, en tribu es más bonito, en tribu se vive mejor. Se los digo porque llevamos nosotras casi un año ya en tribu y la verdad ha sido hermoso el proceso. Sí. Estamos ya cumpliendo Un cambio de vida. aniversario. Sí, Y ahí, Proceso de mucho crecimiento. sí. sí, sí, de todas maneras. Y ahí Me fíjate, encanta. Pau, que cuando, claro, hablas de las herramientas que hemos trabajado mucho en lo que estamos compartiendo en la comunidad, pero yo siento que una de las cosas, que por lo menos en lo mí más movilizante hasta ahora ha sido, y contando, porque ¿cómo se llama? Haciendo las instrucciones y después tomando las mismas instrucciones nosotras, vamos haciendo Sí. al mismo tiempo el ejercicio. Es, ¿qué te pasa cuando alguien te da algo? ¿Qué pasa cuando alguien te ofrece? O sea, ¿qué cosas automáticas que de repente uno pasa por alto? ¿Qué pasa si alguien te dice, oye, ¿quieres esto? ¿Qué es lo primero que te sale? No, 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 no te preocupes. Muchas gracias. No, ¿para qué? ¿Para que no se haya A mí me molestado? cuesta mucho. Pregúntale a la Nati. ¿Qué es lo que nos pasó la última vez? La Nati me tuvo Amarrear, pues sí. a Recibe. amarrear ahí. Sí, Recibe. el intensivo de la tribu es heavy. Lo suavizamos harto cuando trabajamos con otras personas, pero entre nosotras es más duro. Nosotras aquí, ustedes nos ven todas relajadas, todas quietas, pero somos nuestras peores maestras. Terapia de choque en el grupo. Sí, Eh, pero de otra forma empezar no a mirar entendemos. eso, empezar a mirar qué parte del cuerpo se tensa. Lo hemos hablado en episodios anteriores, cómo el cuerpo nos habla. ¿Qué recuerdos se vienen o qué indicaciones? Usted no pida, usted no moleste. Y así, ¿no? Usted quede calladito, quietito y se porta bien. Una buena visita es una visita que no se nota. Sí, pues las manitos bien ordenadas como una buena niña. Entonces, empezar a mirar, Entre más quietita, más bonita. claro. Y el tema es que ahí nos vamos paralizando y nos vamos permitiéndonos recibir y vamos sobreadaptándonos y asumiendo que esto es normal. Y por eso para mí cuando hacemos esa pregunta y ese movimiento se revela tanto porque cosas que yo decía, no, ya estos temas ya no son míos a nivel de cabeza, ¿no? Consciente mental. Empiezo a darme cuenta que esa Lucía, en ese caso esa María Lucía, se llama Sora María Lucía. está ahí presente. Así como no molestar, no se preocupe, no muchas gracias. Y el tema es que eso se va configurando como una actitud hacia la vida. Y Sí. empezás a destapar cosas súper locas, o sea, como que vas a comprar algo y sientes deuda con la persona que le estás comprando porque se molestó en venderte. Y tú dices, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué siento que ahora tengo que ser fiel eternamente a esa tienda porque me vendieron? Y lo tenemos en oferta. No, cóbreme entero nomás, no se preocupe conmigo, no. Entonces hay muchas ¿Y programaciones cómo va a dejar de ganar?
¿Cómo va a Claro, dejar de no vaya a ganar? perder. O cuando te quieren dar, yo me acuerdo de chica, había Ay, una cena aquí en la cuadra donde el caballero ya nos tenía harto cariño porque uno iba a comprar antes, uno iba a comprar de chico a los locales de cerca de la casa de uno. Entonces, ya, lleves un dulcecito para que se vaya entretenido hasta la casa. No, no, ¿cómo se va a molestar? Y es como en realidad no, pues, sí, gracias. Porque además mientras yo recibo, el otro aumenta su capacidad de dar y recibir, porque esto se mueve. Entonces también vamos actuando como unos agentes que van deteniendo el merecimiento del otro, y así, Es- ¿no? Es una me cadena. hiciste Mira, activar un recuerdo. hay uno que yo creo que todo el mundo se va a dar cuenta y que creo que es necesario para las mujeres entenderlo. Como adultas, y esto lo veo, es que de verdad que no hay paciente que no haya vivido esto. Cuando tu marido te dice, te quiero regalar esto, y uno, no, pero ¿para qué vaya a gastar? No, pero es que eso lo podemos gastar en otra cosa, pero ¿para qué? O sí lo quiero, pero pucha, es mucho. O vamos a tal parte, es que no te... Hablamos cuando no tenemos las lucas, ¿no? Sí. Pero ¿para qué te deben endeudar? ¿Cachai? Que uno le cuida la billetera al marido, que uno está contando las chauchas así como para la casa y todo eso. Eso es escasez. Estamos atrayendo mucho más la escasez porque justamente la estoy cerrando y no estoy recibiendo. Y yo puedo quizás bajar, pero digo, ya, y después alegamos que mi marido no tiene ni una atención conmigo. Yo desde ¿Cachai? ahí, desde Barra, les puedo decir que la forma, porque claro, a lo mejor de repente las lucas no dan y no dan, y está bien, que lo hemos hablado en otros capítulos, pero ¿qué digo? Yo hoy no puedo, señor esposo, señor marido mío, hoy día no podemos. Pensemos si en algún futuro me lo puede regalar eso que yo tanto quiero y tanto aprecio y te lo voy a recibir con encanto. Cambiar el lenguaje, cambiar, que era lo que hablábamos hoy día antes de comenzar a grabar, darle la vuelta y dejar de hablar Sí. desde que, desde la precariedad, desde el que me hace falta, sino desde que en un futuro yo lo voy a tener, en un futuro eso va a ser mío. Y de verdad, en un futuro, y con el convencimiento que eso va a ser mío. ¿Cuándo? No lo sé. Si quieres ponerle fecha, ponle fecha. Pero si no le quieres poner fecha, no le pongas fecha. Pero ahí está la diferencia en cuando yo quiero cambiar la forma en el que voy a pedir, en el que la voy a manifestar. Porque cuando yo digo, hoy no, mañana sí, lo estoy partiendo la fecha negándola. Estoy negando al tiro la acción. También es desde la precariedad. Entonces, desde ahí empezar a ver cómo hablo en afirmativo, cómo transformo cada situación en una realidad positiva. Por ejemplo, escuchaba a una chica en un Reels de Instagram decir, cuando el cucaracho se va, no te hizo un mal, solamente te hizo más espacio para que dedicaras más tiempo para ti. Le dio la vuelta al sentido, le dio la vuelta, no te abandonó, solamente te hizo un favor de que hoy tienes más tiempo para ti, para dedicarte a lo que a ti te gusta. Cuando esa amiga que se fue por X motivo, se alejó, no se alejó de tu vida porque sea mala o X motivo, se alejó porque era lo que tú necesitabas para poder brillar. El orden necesario, porque también Exactamente. esto es un flujo, esto es un flujo y tenemos que soltar, que bueno, que es lo que estamos haciendo en la comunidad, ¿no? Soltar para tener espacio para recibir y para expandir también mi capacidad de recibir, tengo que soltar aquellas cosas que restringen mi capacidad de recibir, que son emociones que surgen de la herida, la autoexigencia, el control, la autosuficiencia, el síndrome del impostor.
la dureza emocional, la rigidez, todas estas cosas que nos van limitando. Pero empecemos a tomar entonces, como dice la Pau, herramientas para abrirnos. El utilizar un lenguaje consciente ayuda mucho, lo que estamos haciendo en comunidad también. Que siempre hablamos de la bitácora del alma, pero es que es una tremenda herramienta también para hacer esa práctica. Agradecer profundo, justamente. Porque de repente asumimos que recibir, aprender a recibir es pasivo, es como ya entrégueme, y no es, porque es una práctica constante. O sea, yo para recibir tengo que abrir la mano, tengo que abrir el pecho, tengo que abrir mi historia, tengo que abrir mi vida de alguna forma, ser capaz de sostener mi vulnerabilidad. Porque si yo me estoy protegiendo, Resignificar. claro, es que si yo me estoy protegiendo todo el rato de no ser vulnerable, de no salir dañado, no puedo recibir porque estoy encerrado en mí mismo. Entonces, recibo y permito que esta energía empiece a circular y como decía recién yo, y es una cadena, porque cuando yo empiezo a recibir, el otro también se abre a dar y a recibir y empezamos a activar una cadena hermosa que transforma verdaderamente nuestros vínculos desde lo más nuclear hasta nuestro Lo sistema. más expansivo. Y Entonces, una cosa, aportando lo tuyo, incluso puedo aprender a mirar cuánto me estoy dando. amén. Sí. Adentro y afuera, con los otros y conmigo misma. ¿Y cuánto recibo de mí misma? Si es que todo esto lo podemos aplicar en ambas direcciones. Y es el tema de permitirnos, volvemos a lo que hablábamos antes, aceptar la vida. Y aceptar con lo que viene, porque van a haber momentos de carencia, van a haber momentos de mayor flexibilidad, de mayor abundancia, pero sea como sea, esta energía tiene que estar activa. Porque si yo me cierro, todo se empieza a estancar. Y en este ejemplo que decías tú, Nati, yo lo encuentro súper potente, que es muy tradicional, uno lo ha visto muchas veces, incluso a veces también uno los ha vivido, de estar cuidando la billetera al otro, y el tema es que el otro se cansa de ofrecerte, de darte, porque tú constantemente rechazas lo que da y rompemos el equilibrio. Y esto puede pasar a nivel de pareja, de amistades, de cualquier vínculo. Y me hiciste recordar dentro de las enseñanzas de angelología, cuando hablaban de los arcángeles que ayudan en el tema de la abundancia, de que uno pide, pero estás recibiendo, porque puedes estar pidiendo, haciendo todas las ceremonias, pero estás recibiendo, o sea, cuando llegan las cosas, sí la tomo, voy, agradezco, o es como, no, cuando llegan las cosas, no abro recibir. Porque mi profe me acuerdo que decía, imagínate, llega el ángel con el regalo y está buscándote que lo reciba y tú cada rato te das vuelta con las manos cerradas. Y dice, no, que no me da, no me da. Va a llegar un momento en que se va a hartar, va a decir, no, pues ya le he tratado de dar todo, que se mueva, porque no está recibiendo. Un ejemplo claro es como... Es muy típico que nos encontramos dinero en la calle, que yo así lo empecé a aplicar y yo empecé a encontrar la diferencia así. ¿Has dado alguna vez las gracias cuando encuentras el dinero en la calle? Porque cuando se nos pierde, se nos cae dinero en la calle, a mí me ha pasado. Y he dicho, pucha, que soy tonta, que aquí me critico completa, de pie a cabeza. Tú la censura en esa Sí, frase. la voy a censurar, de pie a cabeza. Ya, ustedes imagínense todo lo que yo me digo. Pero después de que empecé a ver este lenguaje que yo les digo distinto, empiezo a entender que hay que empezar lo que dice la Natil, dar gracias. Entonces, yo un día me encontré dinero y me encontré 1.000 pesos. Y con mi hija nos encontramos a 1.000 pesos. Le digo a mi hija, nos encontramos 1.000 pesos. ¿Cuál es el agradecimiento de esto? Hoy día somos más ricas. Les digo ya, sí, somos más ricas. Porque este dinero nosotros no lo teníamos. Y yo le digo, hay que agradecer al universo, a Dios, a la Virgen, a la diosa. O sea, este dinero es algo con el cual nosotros no contábamos y sea lo que sea, 10 pesos, 100 pesos, el acto de agradecer algo tan simple porque estás recibiendo,
No importa de dónde venga. Inclusive alguien que te regale un agua, alguien que te regale un dulce en la calle. Gracias. ¿Por qué? Porque Te es regalo algo una que tú, sonrisa, perdón. una sonrisa, exactamente, porque es algo que tú no tenías. Cuando empiezas a ver, y que es parte de la bitácora del alma, cuando empiezas a ver estas pequeñas cosas, tú dices, wow, sí, soy abundante. Sí. Y por ejemplo, a mí, ¿qué me hizo la vida? Darme cuenta. No es que empecé mágicamente a recibir más abundancia, pero sí la vida me empezó a colocar en lugares de oferta. Entonces el dinero me alcanza para más cosas. Claro. Entonces, Claro. ahorro, mi lema es, yo vivo con el ahorro es riqueza. Entonces, ahorro es riqueza. Entonces, para mí eso es riqueza. Independientemente, ya soy más abundante y lo agradezco. Sí, quiero recibir más ingresos. Obviamente, todos lo queremos porque quiero obtener otras cosas, pero cada cosa a su tiempo, cada cosa en su lugar. El momento son perfectos y el momento en el que estoy ahora lo agradezco. Desde ahí es donde partimos. Y ahí hay elementos de la transformación que hablabas antes, Pau, porque así como Cualquier no lo vi. yo, yo doy sin mirar a quién, ¿cierto? Le doy Sí, porque va a volver de algún otro lado, así también es. recibo sin mirar desde dónde ni la forma en que llega. Yo Recibo. puedo contar Así una historia es. sobre eso. Yo y mi Por favor. historia. Me encantan. Bueno, yo vivía en otro país y yo venía recién llegando a este país con mi familia y mi hija dormía en un colchón chiquitito, en una colchoneta que nos habíamos conseguido y, eh, y en una alfombrita, ¿no? Y nosotros dormíamos en un sillón cama, así como algo, cosas que nos habíamos como conseguido y comprado muy baratas porque no teníamos nada en el departamento, habíamos llegado sin nada. Entonces yo llego un día y hablo con Dios y le digo, Dios, necesito 1.000 francos, literal. Digo, 1.000 francos, ¿por qué? Porque con eso compro el colchón y la cama a mi hija y un silloncito para ahí. Y así me quedé y me acuerdo que estuve conversando largo rato y tendido con Dios, ¿no? Y yo le explicaba mis razones. Dije, mi hija no puede seguir viviendo, no puede dormir así, yo necesito que ella duerma cómoda, tiene que ir al colegio, etc. Y recuerdo que una noche fue como, hacía mucho frío, estaba nevando. Y en ese país la gente suele botar las cosas nuevas. Entonces yo dije, de repente estaba ahí, me acuerdo que era tarde, era una hora que todo el mundo ya estaba durmiendo. Mi hija, de hecho, ya estaba durmiendo. Y de repente le digo a mi marido, ¿sabes qué? Hay algo en mi corazón que me dice que tengo que salir a darme una vuelta. Voy a salir a respirar, le digo yo. Entonces me pongo una parca y me fui a dar una vuelta a la manzana. Y de repente, a lo lejos, veo un sillón. En serio, fue a lo lejos. Veo un sillón y digo, ¡oh! Un sillón, voy corriendo a verlo. Estaba nuevo, tenía una manchita. Y la persona que lo botó no se dio cuenta que era un forro, se sacaba y se lavaba. Estaba nuevo. Agarro el teléfono, llamo a mi marido, ven corriendo, pero la niña está durmiendo, no pasa nada, déjala durmiendo. 15 minutos, estábamos al lado, sí estábamos al lado. Él tenía que bajar el departamento y moverse media cuadra. Ven corriendo. Y sale él corriendo, ¿qué pasa? Mira el sillón, le digo yo. Lo tomamos, era un sillón de 3 cuerpos, y yo me pongo nerviosa y me pongo a reír. Entonces, y aquí sigo. Entonces mi marido me dice, no te rías, cálmate, que me pesa mucho. Bueno, teníamos que subir 4 pisos de este sillón por la escalera, los dos solos. Obviamente, yo recuerdo que con los brazos morados, entre la risa, los ataques de risa, se me quitaba la fuerza y todo lo que tuve que hacer, pero subí y subimos, tenía sillón, lavé la funda, todo, teníamos sillón. Al día siguiente, de nuevo me bajó la corazonada y sal de nuevo. No me acuerdo si fue el día siguiente o subsiguiente, pero ahí mismo, ese mismo fin de semana. Y
fue como, obviamente le hice caso al tiro, y fue como, me puse la parca, salgo y me encuentro en la cama con el colchón. Nuevo. No tenía mancha, nada, estaba nuevo. Y yo andaba sola con mi hija era chiquitita, tenía 4 años, y me acuerdo que, ¿cómo hago? Ella no puede hacer nada, no me puede ayudar. Y yo, bueno, vamos, agarré el colchón primero, vamos caminando, daba la vuelta a la casa, así como así una vuelta, subo el colchón y después me vuelvo con mi hija a buscar la cama, agarro la cama y le armo, veo que todo estuviera bien, limpio lo que tengo que limpiar, estaba nuevo, no había nada que, ni siquiera que lavar, Wow. O sea, lo laváis porque hay que sacarle las cosas, nomás, o sea, por higiene, digamos, pero Claro. estaba nuevo. Mi punto es, no me llegó el dinero, en dinero, No te llegaron los 1000 pero me francos. llegó, o sea, de hecho coticé. O sea, y si yo hacía grande, de hecho me llegó más que esos 1000 francos. Solo el sillón, me acuerdo la cotización perfecto, solo el sillón que me llegó costaba 750 francos. Por eso no hay Más. que pensar cómo recibes. La forma es que perfecta. Exacto. Y llegó Es que- lo que yo necesitaba, ¿cachai? Es que por eso cuando nosotros hablamos, cuando partimos el reto, diciendo, es que nosotras encontramos porque entregamos esto a través de cadena de favores porque nosotras también hemos recibido de otras personas o entre nosotras. O de otra forma. Estas son, o de otras formas, estas son las formas. No es que, que las personas que están en el reto tengan una deuda con nosotras. No, no es así. La deuda es porque solamente es la cadena de favores. Y es como ustedes consideren que es la devolución de eso. Pero es abrirse a recibir sin culpa. Porque si están aquí en el reto, es abrirse a recibir sin culpas. Y perdón, Eso es lo y a principal. dar, a hacer ese pago, la cadena de favor, sin culpa, no desde la culpa, Exacto. desde donde me nace, es porque yo Y- realmente quiero hacerlo. Y también pueden hacer lo mismo, diciéndole a la persona que les van a dar, si ustedes consideran que esta cadena de favores tiene que seguir, díganle, ahora te toca a ti seguir con esta cadena de favores. Y ahí hasta donde puedas seguir. Qué maravilloso sería, cuando hablamos de haz el bien sin mirar a quién, qué maravilloso sería movernos en un mundo donde pudiéramos vivir con cadena de favores, en el cual, imagínense aportar estos pequeños granitos de arena, porque la calidad humana, no me hablo de la calidad de cuantificar, sino que con términos de calidez. La calidad humana se va sintiendo el amor, se va sintiendo y vamos aportando desde el amor, desde el que sí podemos, desde que sí somos capaces. Entonces, desde ahí está la invitación a esta cadena de favores en la cual queremos que más personas sean parte. Ojalá no se detuviera solo acá. Ojalá esto pudiera continuar, de que esta semilla siguiera creciendo, porque es una semilla también la que estamos plantando acá. Y ahí está un aspecto, bueno, que lo trabajamos bastante en la comunidad, que tiene que ver con que todo esto se entrena. De repente creemos que es como que nuestra vida fuera estática. Ah, no, yo no sé recibir, como que fuera algo inmanente y que no lo puedo modificar, o solo yo a mí me acomoda dar, o no, yo tengo un problema de autoestima, en fin, de valoración personal, como que fuera algo inamovible. Pero todo esto se puede transformar y todo esto se puede entrenar. Y va desde actos conscientes diarios que podemos ir incorporando. No tienen que ser tremendo de, ok, ya, yo merezco y me subo al escenario. No, puedo hacer una ruta donde voy cada día avanzando un paso para poder llegar luego a esa gran meta. Pero, pero el compromiso diario con decir, sí, ¿sabes qué? Ahora abro, ahora sostengo mi vulnerabilidad. Ahora me doy cuenta que estoy dando lo mejor que tengo en este momento, que tal vez va a cambiar después, sin duda. Y voy a decir, uy, es que no podía dar más antes. Y está bien, está perfecto, porque di lo máximo, di lo que más podía.
porque una de las cosas que de pronto también han salido en las conversaciones por interno es que yo, pucha, ¿qué puedo dar? No tengo nada para dar en la cadena de favores. Es que todos tenemos algo que podemos dar. Sentarnos a conversar con alguien, ayudar a cruzar a alguien Escuchar. claro, ayudar a cruzar a alguien en la calle y de repente a una persona se le cayeron las cosas, ayudar ¿cómo se llama? A recogerlas, tomarle, no sé, estamos en una fila, hay que tomar un turno y toma un turno por una persona que viene recién llegando porque atravesar la ola de gente puede ser difícil, o sea, hay muchas cosas que podemos hacer. Pero importante hacerlo de forma consciente, saber que cuando estoy haciendo esa acción, lo estoy haciendo y estoy retribuyendo la cadena de favores que partió con el reto de 21 días del compostaje del alma, hacer el trabajo que en ese momento, ese acto está haciendo la retribución, para que ahí quede listo y cerrado el ciclo con nosotros. O alguien que no está participando de la cadena de favor, o sea, del compostaje de 21 Reto. días, que quiera activar una cadena de favores porque quizás se siente en deuda con alguien y Claro. pagar esa deuda a través de cadena de favores. Si tú nos estás escuchando y sientes que tienes deuda con alguien, paga esa cadena de favores, o sea, a través de cadena de favores, y elimina esa deuda. Sí. Y activa tu abundancia. Porque a veces nos sentimos en deuda con personas con que no tenemos relación, que ya perdimos el contacto, o que simplemente pusimos un límite, pero sentimos que hay algo que quedó Porque ya no todavía. están en este Hicimos el plano. acto de quemar, o que ya no está en este plano, hicimos el acto de quemar lo que escribimos, no a la persona, sino la carta. Pero, perdón, es que no puedo evitar decirlo así. Entonces, está esa situación y activar lo que dice la Nati y hacerlo de esta forma, pero hacerlo de forma consciente. Porque en las semillas que al final se va plantando es la abundancia y el merecimiento en ti. Y se va prendiendo esta luz, este brillo, y la vida se empieza a ver distinta. Sí, la vida se empieza a ver distinta. Es eso. Y en esta activación que dices tú, Pau, también activar el recibir. Porque puedo quedarme con esta conciencia y decir, no, yo doy favores, pero no me abro a recibir a la vida y no sostengo el movimiento. Entonces, acá hay un tema que de repente se nos va, que cuando yo no quiero recibir o no puedo recibir, yo no estoy validando tampoco lo que el otro está entregando. No digo que tengamos que recibir todo de cualquier persona, porque uno tiene que tener sus límites, por supuesto, pero sí tengo que abrirme a sostener la vulnerabilidad para que las cosas lleguen. Reconociendo mis límites, por ejemplo, obviamente, sí, no sé, como cuando uno le dice a los niños, no recibas dulces de los extraños. Claro, uno tiene límites, hay criterio, pero de pronto oportunidades y uno dice, pero ¿por qué me llegó esto a mí? ¿O por qué? No importa, agradece, recibe y permito que la Que está el energía se... auto boicot. Claro, Está el porque auto dejo de boicot de sostener yo pensar que todo sola. Porque cuando está estoy el auto sosteniendo boicot. sola, genero deuda, genero mucha deuda, y esa deuda finalmente se transforma en carencia para mí y mi entorno, porque no actuamos solos. Cuando hablábamos de las energías disponibles en todo este proceso y hablábamos de la energía del nodo norte en Acuario, no somos solo nosotros, no somos entes aislados, somos parte de un grupo social. Entonces mi movimiento va a impactar necesariamente en los otros. Entonces, sí, la vida va a ser mejor para mí, y como dice, para mí, mis compañeros, para mí, los otros, los que me rodean, mi familia, mis compañeros de trabajo. Entonces empecemos a buscar prácticas que nos ayudan a abrirnos a recibir. Cuando Diarias. hablamos desde las constelaciones del alma, liberamos y transmutamos 7 generaciones hacia atrás y 7 generaciones hacia adelante. No somos los salvadores, no somos los que vamos encargados de estar liberando el linaje de nuestra familia, pero es el peso que nos sacamos nosotros. Es como cuando te dicen,
te voy pasando la abuela le pasa el cesto de carga a su hija y la hija le pasa el cesto de carga con piedras a la nieta de la abuela y ella decide no tomarlo, no hacerse cargo de esa roca y le entrega flores a la madre. Le entrega flores a la madre y le dice, acá está lo que transmuté, acá está lo que resignifiqué. Eso es lo que hacemos en constelación. Eso es lo que hacemos cuando decimos voy a constelar. Muchas veces no entendemos lo que estamos constelando, muchas veces no sabemos o creemos no entenderlo, creemos que hay cosas que sí nos hacen sentido o que sí se asemejan a lo que estamos viviendo o a lo que estamos pasando, lo que sentimos, y después nos van haciendo, y solo el camino se encuentra la ruta. La vida sola encuentra la ruta. Entonces, el camino podemos hacerlo más pedregoso o lo podemos hacer más ligero. Es donde nosotros queramos elegir. Es como cuando nosotros elegimos el camino, le decimos a Waze que no elija un camino y doblamos y doblamos antes, redireccionando ruta. Redireccionando ruta. Y así nos encontramos y así terminamos llegando al mismo destino siempre. Pero nuestro objetivo siempre está ahí. Pero nosotros elegimos si queremos que sea más largo o más corto. Y este movimiento del dar y el recibir se activa en distintos planos. Yo les decía que claro, cuando uno pide a mis ángeles, a mis guías, a Dios, tengo que estar dispuesto a recibir. Imagínate tú, Nati, en la historia que contabas, no, yo quiero los 1.000 francos. 1.000 francos o nada, aquí, directo, en la mano, ¿cierto? Imagínate, y subía en las camas y no le alcanzaba para la cama y tenía los 1.000 francos y no le alcanzaba. Claro. Y ¿qué tenemos que empezar a hacer para eso? Empezar a pedir, que también es un hábito que no tenemos. Pero pedir lo que realmente necesitamos. Porque yo insisto, como que además hoy día creo que en una sesión me tocó, te dicen, pide y se te dará. O sea, si tú no pides, nosotros siempre hablamos, cuando uno trabaja con energías arcangélicas, uno tiene que pedir, porque se respeta el libre albedrío. O sea, desde la luz siempre se va a respetar el libre albedrío. Nada va a llegar de la nada. Entonces yo tengo que aprender a pedir, nombrar lo que deseo. Aceptar la ayuda sin justificarme. También. Permitirme los espacios que yo necesite, descansar. Reconocer que tengo un lugar, como tú decías, Pau, en mi familia, donde yo existo. Y desde ahí tiene un sentido. Reconocer los logros sin minimizarlos, sin el chiquitito que tenemos tan en nuestra cultura, una cosita, un pequeñito que se nos cuela, pero empezar a decir, oye, no, si esto es harto, esto está bien. Y practicar el gracias. Por ejemplo, cuando te dicen, oh, lo hiciste súper bien, y uno, ¿cómo le bajo el perfil a esto? No, gracias, sí, lo hice súper bien. Soy seca. Claro, y es como aprender a recibir incluso eso, el reconocimiento, la valoración, porque cuando hablamos de recibir no solamente algo material, sino que es algo que es cualquier tipo de manifestación energética, una palabra, un vínculo, una emoción. Y esos son pequeños movimientos que podemos ir practicando día a día. Entonces preguntarnos, a ver, ¿qué ayuda necesito y no estoy pidiendo? ¿Y qué me pasa cuando me están ofreciendo algo? Cuando tengo que recibir. Y empezar a trabajar con eso. Eso de alguna forma es la invitación de este episodio que si bien obviamente está muy inspirada en el movimiento que nos trae el eclipse, que está en el movimiento de la composta, de lo que la Nati, bueno, es como una micro pincelada del inicio de lo que la Nati va a trabajar el 22 en la constelación grupal, pero todo esto tiene que ver con un movimiento mayor que a todos nos está tocando. Entonces, aunque no estés en el movimiento de la composta, aunque por X motivo no vayas a la constelación, en fin, como sea, esto es necesario para todos, porque cuando hablamos de transformar la sociedad en que vivimos, es aquí, como podríamos decir, como el primer engranaje. Aprende a dar, aprende a recibir.
y aprende a generar este movimiento para ir transformándonos como sociedad. Primero lo individual, porque conectar con el merecimiento es recordar que no tenemos que ganarnos el valor, que no tiene que ser en una moneda específica, en una forma específica en que se muestra el dar y el recibir. Que no tenemos que demostrar nada a otros, porque reconocemos nuestro valor propio. Que no tenemos que sostenerlo todos solos, porque este es un tejido, y así como nos enseña la cadena de favores, esto también se va proyectando en el movimiento social, en la conexión con las otras personas. Por lo tanto, como nos dice el eclipse Sol en Leo, no tienes que esconder tu luz. Sal a vivir tu vida y pídele a la vida, pídele a Dios Padre, pídele a esta energía que nos ayude a sostener la vida que venimos a vivir, confiando en que somos suficientes y abriendo el espacio para lo que viene. Esperamos que lo que hemos aquí conversado de alguna forma los ayude a ir haciendo este movimiento que, insistimos, es un entrenamiento, no es algo que no, me di cuenta, lo resolví, es un entrenamiento constante, cada cierto tiempo hay que repasarlo. Yo, habiendo hecho la bitácora que me movilizó mucho, cada cierto tiempo es importante como volver a bajar eso y mirar, decantar y traducirlo en estos otros espacios. Pero está la invitación en este episodio, bueno, y en las distintas acciones que vamos haciendo en la tribu. Gracias Nati, gracias Pau también por la conversación de hoy, por compartir nuestras historias, nuestras experiencias, nuestras cosas raras de cuando no nos damos cuenta que ¿cómo se llama? Que cuando recibimos o compramos nos pasan cosas muy raras a propósito del movimiento que vamos viviendo. Les agradecemos obviamente a toda la comunidad que está haciendo estos 21 días de compostaje del alma. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades porque bueno, es parte de nuestro motor. Hablamos siempre que el podcast es como este fogón principal de la tribu que va teniendo distintos escenarios en que nos encontramos, y uno sin duda va a ser este tipo de actividades, así que manténganse en contacto con nosotros a través de nuestro Instagram, nuestro Facebook, nuestro TikTok, nuestros canales en YouTube y en Spotify, y bueno, el canal de difusión WhatsApp. en la comunidad. ¿Ah? WhatsApp también. Y WhatsApp, sí, a través de WhatsApp. Además de nuestros canales individuales, porque también acá es como se va haciendo un tejido donde nos escriben por individual, después escriben al grupal y se va haciendo un movimiento muy, muy rico, porque también muchas de las personas que han llegado, claro, han conocido esto a través de las terapias de nosotros, pero también recordar a quienes recién se vienen integrando que nosotras somos, bueno, las 4 terapeutas, Caro que en este momento no está, pero es parte de la tribu, ella con PSP Carolina Gana, ella es psicopedagoga, Pau con PGB Terapias, Nati con Sanando con el Alma, y bueno, yo quien les habla con renaciendojuntos.cl. Esperamos que tengan una muy buena jornada y nos vemos para un próximo episodio. Nos vemos, que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Tu tribu estelar brilla sin